Buenas noches, bienvenidos a la última edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. Tenemos mucho para comentar en el transcurso de esta noche. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, encantado de iniciar esta nueva edición de Plano Judicial en este viernes, cerrando la semana. Mucha información, algunas condenas de casos de corrupción pública y un caso también muy emblemático que guarda relación con torturas durante la dictadura de Stroessner, que también ha quedado firme. Así que en el transcurso de la noche vamos a desarrollar estos temas. Así es, Lucas, y arrancamos con este primer caso porque hace algunos días informábamos de que se había confirmado la condena para el exministro de la Secretaría de la Niñez, en ese entonces de la Secretaría de la Niñez, José María Orué Rolandi, y también otras personas por el caso conocido como un vaso de leche. Pero esta vez tenemos que hablar de una demanda presentada por la Procuraduría. De hecho, que ya el documento estamos viendo en imágenes, este escrito presentado por la Procuraduría General del Estado en representación del Estado paraguayo, por el cual se solicita la reparación del daño ocasionado. ¿Y qué fue lo que hizo el Tribunal de Sentencia? Hizo lugar a esta demanda y por lo tanto todos los condenados tendrán que devolver un poco más de 3.000 millones de guaraníes, Lucas. Exactamente, Noelia, ese sería el monto del perjuicio patrimonial o del daño que se dio en este caso. De hecho, un proceso penal, o al menos los hechos de este proceso penal ya son bastante antiguos. Estamos hablando de la época del entonces presidente de la República, Federico Franco, 2012, 2013 más o menos los hechos, Noelia, un caso ya bastante antiguo, como decía, y se admite entonces esta demanda por reparación del daño que promovió la Procuraduría General de la República contra estas personas, que además entonces de cumplir con una pena privativa de libertad, que en el caso del exministro es de 4 años de cárcel, también van a tener que, me imagino, en conjunto abonar esta suma de 3.010 millones de guaraníes, que lógicamente esto va a ir a parar para el Estado. Una situación que podemos decir positiva, porque el Estado de esta manera va a recuperar lo que representó un perjuicio patrimonial, recordando un poco la teoría del caso, una supuesta sobrefacturación de alimentos que ni siquiera se terminaron de proveer, o al menos eso es lo que se pudo probar en el juicio oral, Noelia. Así es, Lucas, y ya estamos en comunicación con el Procurador General de la República, Marco Aurelio González. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Muy buenas noches, Noelia, Luca, un gusto estar con ustedes. Doctor, tener detalles de lo que ya estábamos compartiendo y tiene que ver con que se hace lugar a una demanda que presentaron justamente, y es a favor del Estado paraguayo, en donde se va a recuperar un poco más de 3.000 millones de guaraníes, en este caso conocido como un vaso de leche. ¿Qué se puede decir, doctor? Sí, en este caso hay ya una condena penal firme por lesión de confianza, donde el entonces ministro de la Niñez y las autoridades de esa institución han realizado una licitación a la oferta más cara, se contrató menos de lo que se tenía que contratar, la calidad del producto no era igual, y con esto, después de esta condena, lo que estamos haciendo como Estado paraguayo es reclamarle el pago, que se devuelva a la gente el dinero que se malgastó, porque esa es una clara señal de lucha contra la corrupción. Decir y dar un ejemplo que acá no vamos a permitir impunidad, y como representante del Estado estamos para velar por el interés de todos los ciudadanos. Ese es el mandato del presidente de la República: cuidar el dinero de todos los contribuyentes, cuidar el dinero del pueblo y saber que hay que ser firmes para luchar contra la corrupción, y nosotros estamos para ejercer nuestras funciones. Doctor, estábamos comentando aquí con Lucas que no se dan en muchos casos lo de la reparación del daño. Particularmente acá estamos hablando de que todos los condenados van a tener que reparar este daño y devolver al Estado paraguayo un poco más de 3.000 millones de guaraníes. Es así, nosotros estamos pidiendo que se devuelvan 3.000 millones de guaraníes más intereses, porque el dinero que se tuvo que abonar desde el año 2000 y tanto, a la fecha hay que actualizarlo a valor presente. Entonces eso tiene un costo, y estamos pidiendo que
se devuelvan los 3.000 millones más intereses. Doctor, ¿hay un caso análogo que se haya dado anteriormente o es la primera vez que la Procuraduría presenta este tipo de acciones? Particularmente con Noelia estábamos hablando justamente sobre eso y no recordamos ningún caso similar anterior. Nosotros hace poco hemos presentado una acción similar contra el exministro Renzo Cardoso y otros imputados y estamos colaborando con la Universidad Nacional de Asunción por una cuestión similar, porque recordarán, nosotros intervenimos como Procuraduría cuando haya una institución pública que no tenga personalidad jurídica. Esta tiene, como el caso de la UNA, ellos son los que tienen que hacer esta persecución cuando el hecho punible le ha afectado a ese equipo. Claro, en ese caso particular, imagino que podría hacerse referencia al caso del ex rector Froilán Peralta, procurador. Así o sea que ya a partir de esta administración, podemos decir, de la Procuraduría, ya han presentado todas estas acciones. Anteriormente no se había hecho esto, doctor. Bueno, eso lo estamos haciendo nosotros con mucha firmeza y para darle ejemplo y hacer un llamado de atención también. En el caso de Froilán Peralta, nosotros hemos colaborado con toda nuestra expertise con la dirección jurídica del rectorado, pero ya son ellos que les toca presentar la demanda. Nosotros no tendríamos legitimación, Claro. salvo que ellos nos pidan y allí nosotros intervengamos como tercero juez. Ahora, doctor, entonces son estos tres casos en particular, pero analizan, digamos, presentar en otros casos anteriores también en los cuales se haya quedado firme ya la condena, porque eso es un requisito, ¿no? Que esté firme la condena para presentar esta acción. Nosotros, obviamente, como les representamos a los ministerios, no podemos intervenir si es que los ministerios nos pidan, porque no hay otra forma que nos enteremos, al menos que veamos una publicación, pidamos información y allí nos enteremos. Normalmente cuando hay un pedido de indemnización se plantea en el fuero civil, pero en estos casos, cuando se tratan de hechos punibles que han sido sancionados en sede penal y esa sentencia quedó firme, ya existe un acordado de la Corte y el propio código, la ley penal determina que se le tiene que correr traslado a la Procuraduría y allí es donde nosotros planteamos básicamente la acción civil en el fuero penal. O sea, la acción resarcitoria de reparación del daño en el propio fuero penal es una acción que está prevista en el Código Procesal Penal. Claro, eso es lo que estábamos viendo también en la parte del considerando, doctor, de esta demanda que presenta la Procuraduría y del por qué se hace ante el Tribunal de Sentencia, teniendo en cuenta de que hablamos de una reparación del daño, pero es en la parte penal, doctor. Es en la parte penal, ¿por qué? Porque la acción de reparación en el fuero civil tiene un plazo de prescripción de 2 años y este proceso duró muchísimo. Sí. Entonces, si nosotros ahora quisiéramos intentar esa acción en el fuero civil, nos podrían oponer la prescripción. Y para evitar esa consideración, a pesar de que hay forma de justificar, hay una tesis bien sólida, dijimos, no vamos a correr el riesgo, vamos al fuero penal, porque también en el Código Procesal Penal se habilita esto. ¿Para qué? Justamente para evitar la impunidad y que después de que la sentencia quede firme se pueda exigir esta reparación del daño en el propio fuero penal. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para el depósito de este dinero, doctor? Bueno, nosotros hemos pedido el embargo, ojalá que estas personas de motus propios se presenten a plantear un pago. Si no, si plantean alguna defensa y buscan eludir, pues tendríamos que ir hasta la última consecuencia. Si tienen bienes, embargar y si no, inhibirlos. Ahora, doctor, en los casos en los cuales, digamos, el tribunal haya decretado algún comiso, en esos casos en particular, ¿también se podría accionar o el simple comiso ya representa que el Estado consigue de una u otra forma resarcir ese daño patrimonial? En el caso del comiso, quien tiene intervención es la Senavico y allí los bienes son activados, pero allí el comiso está previsto para determinados hechos punibles, como lavado de dinero, tráfico de drogas, etc. Entonces, nosotros estamos ante una cuestión de lesión de confianza y si no fue objeto, obviamente, del comiso y el Estado no fue resarcido de ninguna manera, la única acción que nos queda es la acción de reparación del daño. Doctor, ese dinero, ¿dónde va para la institución afectada o directamente a una cuenta en donde maneja
el Ministerio de Economía o el Tesoro? No, va a la institución afectada. Y una aclaración anterior nomás que se me olvidó decirle a Lucas, y es que cuando hay comiso es que se está quitando algo que es producto de un ilícito, ¿verdad? Es decir, se le quita a alguien el producto de un ilícito. En este caso, cuando hablamos de reparación del daño, hablamos de resarcirle, retornarle a alguien lo que le quitó al Estado, es decir, claro, reponer el dinero público. Claro, claro. Es una pequeña diferencia. Doctor, y mencionaba incluso también que en el caso del exministro Enzo Cardoso también han iniciado una acción similar. ¿Cómo está actualmente esa acción? ¿Están aguardando alguna resolución? Importante también mencionar eso porque en ese caso particular recuerdo que el perjuicio patrimonial en contra del Estado creo que había superado los 60.000 millones de guaraníes. Entonces, en caso de ser favorable también representaría algo muy positivo para el Estado, ¿no? Así es, Lucas. Lastimosamente en ese caso se ha pedido embargo, se ha trabado embargo, pero no hay casi bien una cuenta bancaria, creo que con 5 o 7 millones de guaraníes, y hasta ahora no estamos encontrando otros bienes que embargar. Entonces, esa es lastimosamente la realidad con la que nos enfrentamos en ese proceso. Claro, pero sí. Respondiéndole, creo que ya le respondieron a ella, el dinero va a la institución pública que ha sido preocupada. Sí, ese punto es interesante, doctor, porque hablando del daño ocasionado y que se refiere a cierta institución y que se pueda, digamos, recuperar, es muy importante eso, doctor. Así mismo, Noel, es demasiado importante para que esa institución pueda destinar a la finalidad misional que tiene. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. Gracias a vos, Noel, y un fuerte abrazo, Lucas. El doctor Marco Aurelio González, el Procurador General de la República, conversando con nosotros entonces también con relación a esta demanda a favor del Estado paraguayo, y estamos hablando de un poco más de 3.000 millones de guaraníes, una condena que ya está más que firme en contra de un ministro de la niñez, y aparte de la condena de años de cárcel estamos hablando de una reparación, así que ese dinero va a ir directamente para esta institución, Lucas. Exactamente, Noelia, es lo que muchas veces también la ciudadanía, cuando escucha que recae una sanción condenatoria contra una ex autoridad o una autoridad inclusive, pregunta, pero ¿qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con el dinero? Si existe un perjuicio patrimonial, evidentemente eso no se soluciona simplemente con una sanción, con la aplicación de una pena privativa de libertad, que evidentemente corresponde si es que se demuestra un hecho punible. Pero este tipo de acciones lo que van a poder hacer es recuperar también ese dinero que se perdió o que representó un perjuicio. Y en el caso de Enzo Cardoso, por ejemplo, decíamos ya es mucho dinero, más de 60.000 millones de guaraníes, probablemente uno de los casos que ha representado el mayor perjuicio patrimonial en contra del Estado paraguayo. Ya en el caso del exministro Orbe Rolandi, entonces se tiene esta acción que implica inclusive un antecedente importante, ya no. Así es, Lucas. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Seguimos informando aquí en Plano Judicial. También tenemos que hablar de la confirmación de la condena para la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, y también su esposo, José Costa Perdomo. Esto lo que tiene que ver con el fallo del Tribunal de Apelación, quienes ya fueron también hallados culpables por lesión de confianza en el negociado en la compra de insumos en plena pandemia, Lucas. Exactamente, Noelia. La adquisición de agua tónica y muchos
recordarán esta conferencia que brindó inclusive un tiempo después de esta adquisición la propia Patricia Zamudio, diciendo que uno de los componentes químicos de esta agua podría ayudar inclusive para combatir al COVID-19. Lo cierto y lo concreto es que ella fue condenada a 4 años de cárcel, su esposo, el abogado José Costa Perdomo, a 3 años y 9 meses de prisión. Esto se confirma entonces ahora en un tribunal de segunda instancia. Se había hablado, Noelia, incluso el tribunal de sentencia resaltó esta situación de que en plena época crítica de la pandemia, cuando no había vacunas, no había medicamentos, los hospitales estaban saturados, estas personas intentaron lucrar con dinero público. Lo que se probó en el juicio, lo que el Ministerio Público probó, es que estos 359.700.000 guaraníes, que es el monto del perjuicio patrimonial, fueron a parar a la empresa Racole S.A. a través de la empresa Zulumedic, que supuestamente iba a proveer de estos insumos, ya que la empresa Racole S.A. tenía, o con esa empresa tenía Costa Perdomo, una deuda por ese monto básicamente. Entonces es lo que se llegó a probar en el juicio. Ahora se confirma, Noelia, y vemos en imágenes parte del fundamento. Es muy interesante, Noelia, porque la defensa dice no, acá ya se pagó, ya no hay perjuicio. Ya se devolvió. Se devolvió la plata, porque dice el tribunal, no, eso lo que hace es demostrar básicamente que hubo una conducta delictiva. Así es, y bueno, vamos a leer un poco parte de lo que dice justamente también este fallo de la Cámara de Apelaciones, Lucas. Asimismo, en relación a la alegación de que no hubo perjuicio patrimonial porque no se consumó el hecho, porque estábamos diciendo, debido a la inobservancia del tribunal de sentencia, las reglas de la sana crítica, que es lo que decía la defensa, con respecto a elementos probatorios de valor decisivo, y se cita justamente esta boleta de depósito al Banco Nacional de Fomento del 28 de mayo del año 2020, de ese año, por la cual Zulumedic S.A., la empresa que debía proveer de estos insumos, hace el depósito a la cuenta bancaria de Petropar de la suma de 338.811.240 guaraníes. ¿Para qué? Para devolver el dinero percibido por aquella empresa. Y más abajo, lo que dice el tribunal, y responde un poco también a lo que es este fundamento de la defensa, dice nada más y nada menos que desde esa propia perspectiva que señala la defensa, lo único que se acredita es ¿qué cosa? Que se dio justamente a días de haberse publicado este escándalo del caso Aguatónica, lo que se dio una suerte de maniobra para tratar de enmendar un delito que ya fue perpetrado, pues se comprobó fehacientemente que se produjo el desembolso de esa suma que ya estábamos diciendo también de las arcas de Petropar, y por otro lado, las inexistencias de mercaderías que fueron compradas, que fueron pagadas por la Petropar, y que fueron justamente comprobadas con la declaración testimonial de los propios gerentes de Zulumedic y otras pruebas documentales también que indicaron que ese dinero fue a parar a esta empresa Racole S.A. con la cual Costa Perdomo tenía esta deuda. O sea, el hecho punible existió, la lesión de confianza, y se puede justamente también confirmar a través de estas documentaciones, Lucas. Asimismo, Noelia, y un punto importante también, esto implica, es cierto, una ratificación de las sanciones en segunda instancia, pero todavía no van a ir a prisión estas personas. De hecho, ellos todavía pueden recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ya sea a la Sala Penal o a la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción pública que tuvimos en plena pandemia, Noelia. Otra de las confirmaciones tiene que ver con un ex comisario de la época del ex dictador Alfredo Stroessner. Se ratifica la pena de 30 años de cárcel para esta persona, quien justamente también fue hallada culpable por hechos de haber sometido a torturas físicas y psicológicas en abril de 1976 a 3 personas, Lucas. Asimismo, Noelia, las víctimas, que de hecho 2 de ellas siguieron íntegramente el juicio oral y público, que son Carlos y Luis Alberto Casco, ellos son hermanos. La otra víctima, que es Teresa de Jesús Aguilera, ya había fallecido hace un tiempo. En ese sentido, importante también mencionar 30 años de prisión entonces para Eusebio Torres. Él está actualmente con arresto domiciliario. Debido a su edad no se pudo dictar prisión preventiva para él mismo. Y lo que hizo un poco también el tribunal de sentencia, respondiendo los argumentos de la defensa, y este es fue un punto muy abordado, por decirlo, Noelia, porque estamos hablando de hechos punibles de tortura. Pero ¿qué pasa? Este hecho punible se agrega recién en la época de los 90, y el hecho ya ocurrió en el año 1976, o sea, fue una excepción del principio de irretroactividad de la ley penal en contra
de un procesado. Y esto también tiene un fundamento bastante interesante que resalta el Tribunal de Sentencia, Noelia, un poco más abajo. La Cámara de Apelaciones. Claro, lo que sí. Primero el Tribunal de Sentencia y ahora la Cámara de Apelaciones también, sí, que resalta ese aspecto, Noelia. Dicen ellos que es importante mencionar que debido a que los hechos de tortura y desapariciones forzosas o forzadas se producen con mayor frecuencia en épocas de dictadura en las cuales el Estado de Derecho, que da base y sustento a la democracia, se ve lógicamente socavado. El principio general de la no aplicación retroactiva de la ley penal encuentra su excepción, puesto que en caso contrario partiríamos desde el inicio con la convicción de olvidar hechos acontecidos en el pasado por la imposibilidad de sancionar situaciones que eran imposibles de ser sancionadas en el momento en que fueron cometidas debido al contexto histórico, social y político en que sucedieron. En este caso, el preopinante fue el doctor Delio Vera Navarro de esta Cámara de Apelaciones, Lucas. Exactamente, Noelia. Y un punto importante también. Él fue el preopinante, se adhirió la doctora Viviana Benítez a ese voto preopinante y el doctor Arnulfo Arias da también una posición interesante porque él vota por reducir de manera directa la condena de 30 a 15 años, porque la Fiscalía había solicitado justamente la sanción de 15 años, pero el Tribunal de Sentencia consideró que debía aplicarse la sanción máxima, que es de 30. Pero tiene un fundamento también interesante el doctor Arias, porque él menciona que no se puede sobrepasar lo que solicita la Fiscalía. Es sintéticamente eso lo que dice, porque esto podría generar cierta indefensión. Al final terminó siendo voto en mayoría y se confirma esta condena de 30 años para una persona que, de acuerdo a lo que se probó en juicio, estuvo en sometimientos de torturas tanto psicológicas como físicas para estas 3 personas en la extinta sede del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital. Así es, Lucas. Y bueno, otro de los temas también de a ultranza PY, ya hay una fecha para el juicio oral y público para 11 acusados. Básicamente lo que se hace aquí es acumular a todos los procesados en una sola causa, Lucas. Asimismo, Noelia, porque recordarán también que primero se hizo una audiencia preliminar en torno a un grupo de personas en el cual estaba inclusive también el empresario Alberto Coue, el exdiputado Juan Carlos Osorio y otras personas más. Y bueno, lo que se hace ahora es acumular esto, justamente, Noelia, estas personas, lo vemos allá Marcet, porque estas personas son consideradas como piezas de este esquema de lavado de activos producto del narcotráfico que sería liderado justamente por Marcet y por Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico. La fecha del juicio oral en principio es para el próximo 24 de febrero, Noelia, el 24 de febrero del 2025. Del próximo año ya. Aquí están los acusados: Conrado Ramón Isfrán Villar, Luis Fernando Severiano González, José Enrique Gamarra Villalba, Juan Carlos Osorio, que es el ex diputado, Alexis Vidal González Zárate, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Fátima Irene Coue Ayala, Alberto Coue Ayala, María Noelia Colmán Alarcón, Magno de León Villalba y Aníbal Estigarribia Casco. Los jueces de sentencia que van a juzgar a estas personas integran David Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, Lucas. Tal cual, Noelia. Hay que recordar un poco también la hipótesis fiscal en cuanto a lo que fue este grupo que estaba conformado o liderado principalmente por Sebastián Enrique Marcel Cabrera y Miguel Ángel Isfrán Galeano, alias Tío Rico. Se habla de que ellos remitieron varias toneladas de cocaína tanto a Europa como África y que bajo esa modalidad obtuvieron ganancias interesantes. Estamos hablando de 18 millones de dólares más 433 millones 500 mil dólares respectivamente en torno a estos envíos. Esto es lo que revela la acusación. Hay que recordar que Tío Rico también está como para afrontar juicio oral y público, ya que eso no fue objetado el punto principal de la elevación a juicio, sino lo relacionado a la exclusión de pruebas que objetó la defensa. Así que habrá que ver también si es que por ahí Noelia no entra en este grupo de acusados también inclusive Miguel Ángel Isfrán alias Tío Rico. Y con esto nosotros nos despedimos. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos encontramos nuevamente el día lunes aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Será hasta el lunes.